y pues los sábados solo trabajo hasta el mediodía. Y bueno, profe, la verdad, pues desde yo ya me había inscrito a la Universidad de Bucaramanga, pero pues sé presencial, pero como soy de Villavicencio, pues yo iba a vivir allá en Bucaramanga, pero pues por ya cuestiones personales no pude, pero sí me había inscrito a la universidad el año pasado, yo me había inscrito en una carrera y pues la verdad también lamentablemente no había pasado. Y bueno, esta vez sí. La verdad no tenía, para ser sincero, no tenía así como mucha fe para pasar y todo eso en esta carrera. Y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad y aprovecharlo al máximo. Así es, así es. Muchos empiezan, créanme que mire, yo, los 5 años que llevo, muchos empiezan, siempre empiezan un montón de gente y cuando uno ya pasa al final las notas, le pasa las notas a muy pocos, se van retirando por el camino bastantes, pero tenemos fe que ustedes van a terminar todos. Edgar, gracias Alejandro. Buenas noches, profe, y Hola, buenas Edgar. noches, compañeros. Eh, ¿Sí me ven o no me ven? Sí, señor, ahí estás. Sí, Muy, muy bueno, feliz, mi carita nombre es feliz. Carita, sí, sí, sí. Mi nombre es Edgar Contreras, soy de Bucaramanga. Iniciamos este proceso con los compañeros acá presentes. Creo que yo soy el que tengo más experiencia en años. Soy también docente de magisterio, soy pensionado, y tengo pues una idea de emprendimiento hace unos años, bueno, dos ideas realmente. Pues la idea es como tener el conocimiento respecto a esta área, pues para completarlo, ¿no? Y ya comenzamos con dos materias que son la de creación de empresa y la de idea emprendedora, pues que ayuda a aterrizarlo uno en varias cositas. Y pues con esta parte del lenguaje que también me gusta bastante leer y escribir, pues sería también para fortalecer ese escenario. Entonces eso es mi profe Liliana. ¿Algo más? No sé. No, está perfecto. Gracias, Edgar, que estés muy bien. Vale, bueno, chao. Seguimos con Franklin. Profe, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Profe, buenas noches, mi nombre es Franklin Niño, desde la ciudad de Bucaramanga. Actualmente me desempeño como preventista para Koala Colombia. No, muy contento de pues, hacer parte de la Universidad Industrial de Santander, de estar en este proceso. Eh, yo pues busqué por parte de mi pareja la oportunidad de ingresar a la universidad, de seguir con la carrera. Soy del área de ventas, de mercadeo. Eh, Muy feliz, muy contento, con ganas de aprender, con ganas de seguir el proceso, acabar esta y seguir adelante con la profesional y seguir adelante con todo lo que podamos sacar y aprender. Perfecto. Ojalá sigan con ese entusiasmo todos los semestres. Bien, gracias, Y no, Franklin. ya más, si quieres a que la terminemos. Perfecto, Franklin. Bueno, seguimos con Gabriela Amado. Hola, profe, buenas noches. ¿Me ven? Estoy en la calle, voy camino a mi casa. Estoy esperando la buseta. Dale, Gabriela. Profe, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Amado. Vivo pues actualmente ahorita en Florida Blanca. Trabajo de asesora de ventas y cajera en el centro comercial Mega Mall. Y la verdad, feliz, dichosa, porque como comentaba la compañera, me había postulado a otro técnico. Entonces, me dijeron que no habían ya cupos, me dieron pues esta opción y gracias a Dios, dijo, la tomé feliz, dijo, con la fe intacta de sacarla adelante. Qué bueno. Así sea. Ojalá, Gabriela. Profe, Dale. gracias, profe. Seguimos con Geosel. Muy buenas noches. Mi nombre, como dijo la profe, es Geosel Gámez. Tengo 34 años.
padre de familia, casado, con dos hermosos bebés, con muchas expectativas. La verdad, lo que es la tecnología empresarial va a formar parte fundamental en mi área profesional porque pues va a cumplir un rol para poder completar algunos otros estudios que tengo y conseguir el empleo de mis sueños, se puede decir en ese ámbito. Actualmente me encuentro desempleado, estoy pendiente de cualquier oferta, si alguno sabe, paso ahí el dato, me disculpa, y no lo que necesiten compañeros, aquí estamos para colaborarles en lo que pueda. Gracias, José. Listo, seguimos con Julián Durán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Julián Durán, soy de la ciudad de Bucaramanga. Actualmente vivo en Florida Blanca también. Trabajo como ejecutivo comercial en una empresa que se llama Altipal. Ya llevo 2 años en la compañía. Tengo lo que es la parte de subdistribuidores. Y bueno, tengo una hija, tiene 8 añitos, que es digamos que es como la gran motivación que tiene uno de trabajar y ahora pues que se le da a uno la oportunidad de estudiar y no haberlo hecho antes y pues ahora tener esa oportunidad es como un poco más valioso, ¿no? Y pues nada, motivado, propuesta 100% a terminar la técnica, la tecnología y seguir derecho con la profesión. Así sea. Qué bien. Gracias. Vale, Luz. Gracias, Julián. Karina. Hola, buenas noches. Hola, profe. Mi nombre es Karina. Tengo 26 años. Bueno, como mis compañeros también dijeron, eh, pues yo tampoco creí que fuera a pasar pues a realizar este tecnólogo. La verdad fue como una persona conocida que me dijo que pues, ¿por qué no estudiaba? Yo estaba joven y pues tener la oportunidad de estudiar, entonces se me prendió el bombillo y dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué puede pasar, no? O sea, posiblemente no me acepten, pero pues igual lo intenté. Y pues esto, como yo anteriormente había estudiado en el SENA un técnico en asistencia administrativa, por si siempre me ha gustado la administración. Entonces, como tal, por eso es, y pues estoy muy feliz. Me gusta mucho la carrera y pues después de terminar de hacer el tecnólogo, pues ir al profesional. Qué bueno. Listo. Gracias, Karina. Bueno. Carolina Cañizales. Bueno, mientras Carolina nos habla, María Pinzón. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos mis compañeros. Buenas noches, Me María. presento, mi nombre, gracias. Me presento, mi nombre es María Guadalupe Pinzón. Vivo en la ciudad de Florida Blanca. Tengo 33 años. Soy mamá de dos niñas, 12 años y 8 años. Eh, Me desempeño como auxiliar administrativo y contable en la ciudad de Bucaramanga, en una empresa que vende llantas y baterías para todo tipo de vehículos. Y bueno, yo llegué a esta oferta por la contadora de mi trabajo, la contadora de la empresa. Ella me la envió y me dijo, hágale, inscríbase, usted puede. Entonces me dio así, yo dije, pues sí, no, me dijo, ay, hágale, que usted todavía está joven. Y pues bueno, salimos bendecidos con esta oportunidad, igual que con todos mis compañeros, pues agradecidos por la oportunidad de podernos formar en la UIS y pues también con muchas expectativas y con muchas ganas de sacar adelante esta tecnología y más adelante pues el título profesional. Así sea. Gracias, María. Seguimos con Maritza. Maritza
Álvarez. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Mi Hola, nombre es María. Maritza Maritza. Álvarez Tapias. Actualmente vivo en Madrid, Cundinamarca. Tengo 2 niños y por el momento no estoy trabajando. Y con toda la alegría de llevar la carrera. Sí, sí, señora, pues gracias a esa oportunidad se me presentó gracias a mi hermano, que fue el que me envió el link de la oportunidad de la WIS y pues gracias a él ahorita estoy con mucho entusiasmo en la carrera. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos con... Aquí está ingresando gente. Maritza. Maritza ya pasó. Maritza fue la que acabo de pasar, ¿cierto? Nelcy. Hola, muy buenas noches. Soy Nelcy Peña, tengo 43 años. eh, Tengo como carrera pues anterior una técnica profesional en operaciones turísticas con la Universidad del Tolima. Trabajo para una fintech Credit que se especializa o su fuerte es la financiación de equipos celulares, sobre todo para personas reportadas. Ya tengo un año en esta compañía y tengo más o menos 10 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Pues Bien. obviamente después de 13 años de haber terminado pues mi anterior carrera, pues volver a empezar pues ha sido un reto grande. También teniendo en cuenta pues el tipo de trabajo que tengo, que me tiene, digamos, tengo que viajar, entonces eh, pues volviéndome a adaptar nuevamente, pero con Sí, todas las ganas de sacar una carrera adelante. Tengo 2 hijos que estudian en la UIS, entonces pues son aún más mi motivación. así es. Qué bueno, Nelcy. Próximamente un matemático y un ingeniero electromecánico. Qué bueno, qué bueno. Ya tenía ahí, mejor dicho, unos referentes máximos. Sí, señora, Gracias, Nelcy. con gusto. Bueno, seguimos con Olfer. Hola, profe, buenas noches. Hola, Olfer. Profe, mi nombre es Olferdair Sierra Delgado, tengo 22 años, actualmente vivo en Bucaramanga, Santander. No tengo hijos, profe, me dedico a laborar como asesor de ventas en el área de retail textil, profe. Pues actualmente me encuentro pues muy feliz y ansioso de retomar otra vez clases, profe, ¿no? Y en la UIS porque pues la verdad es una muy buena universidad, profe. Así es, Ya. no hay que dudarlo. Bienvenido, ¿Algo más, Olfer. profe? No, está bien, está perfecto. Dale, Olfer. Seguimos con Sergio. Hola, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Ojalá hayan tenido un excelente día. Mi nombre es Sergio Augusto Anaya, soy de Bucaramanga, ya radicado acá por asuntos laborales hace 10 años en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Tengo 38 años de edad, no tengo hijos y entre otras cosas muy feliz de pertenecer a la UIS y hacer parte de esta carrera virtual. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Seguimos con Silvia Díaz. Silvia, activa tu micrófono. Hola, profe, buenas noches, qué pena. Yo tengo 28 años, vivo acá en la ciudad de Bucaramanga, trabajo actualmente como auxiliar de enfermería y pues las expectativas son terminar esta carrera y gracias por la oportunidad claramente y seguir pues con la profesional si Dios lo permite. Bienvenida, Silvia. Sí, Silvia. Y vamos con la otra Silvia, que es Silvia Tatiana, que nos acabó de escribir, que dice que no tiene micrófono y cámara. Si quieres, puedes escribir ahí, Silvia, yo lo leo. Eh, Listo, Silvia. Bueno, ¿saben que algo me ha sorprendido en la clase que tuve ayer, no, el lunes? Bueno, es martes y la clase que tuve hoy, la que estoy teniendo hoy en este momento, porque en los años anteriores esta carrera casi siempre la estudian solo mujeres.
¿sí? Siempre son 15, 20 mujeres y por ahí un hombre o dos hombres. Y en la clase anterior hay bastantes hombres y aquí también hay bastantes hombres y me sorprende gratamente que los chicos empiecen también a querer estudiar y a querer formarse porque cuando salen del colegio, cuando ya han estudiado una carrera, pues es, no sé, tienen como la tendencia a no seguir estudiando, pero me parece muy bueno y pues me sorprende gratamente que no sean solo mujeres, sino que también hayan un buen número de hombres. Bueno, voy a aclararles unas cosas y es que en la plataforma ustedes no han encontrado nada mío porque no me han habilitado la plataforma. Sucede y pasa que yo me fui de vacaciones en diciembre y no, para la contratación tenía que subir un poco de papeles y como me fui por allá donde me fui no había computador, no había, mejor dicho, nada, estaba por allá casi en la selva y no pude subir esos papeles. Entonces ya subí los papeles en estos días y no he recibido aún pues la activación de mi cuenta, por eso no he subido todo lo concerniente a las sesiones, a las fechas, a los trabajos, pero sí tienen ustedes el plan que ustedes tienen que ir llenando, lo único que les faltaría sería las fechas, pero ya lo pueden ir diligenciando y en la medida que ya me activen las cuentas, me activen la cuenta, pues yo subo toda esa información y sería que solamente colocaran las fechas. Pero en cuanto a el propósito, qué quieren hacer ustedes, cómo van a cumplir todo, pues ya lo pueden ir haciendo. Dime, Alejandro. Profe, que una pregunta en ese aspecto. El plan de acción es del que su merced habla, ¿cierto? Sí, señor. Y qué pena la pregunta, profe. Su merced ya sabe como, ya sabe hasta qué fecha es la posibilidad de subirlo. No, pues no, la idea es que o sea, con todo lo que yo tengo, estoy atrasada y no he subido absolutamente nada, pues tienen tiempo todavía, o sea, yo voy a dar el tiempo porque pues el tiempo lo establezco yo, pero como no me han activado la plataforma, pues no he podido hacer absolutamente nada, entonces yo espero que ya me puedan activar eso entre mañana, que ya es viernes, porque ya vuelvo a tener clase el martes con el otro grupo y me preocupa que no haya subido yo absolutamente nada y pues nos vamos quedando un poco atrasados. Pero bueno, la idea es continuar. No sé si ustedes tengan algún grupo de WhatsApp donde digamos que se van informando. El otro grupo ya me agregó a un grupo de WhatsApp para que cuando yo ya tenga todo activado, entonces pues les escribo o le escribo a alguno de ustedes y pues puedan ingresar y empezar a trabajar o a subir por lo menos alguna información. Entonces al final yo les pongo ahí mi número de teléfono para que ustedes lo tengan y me agreguen algún número, algún grupo de WhatsApp o alguno de ustedes se encargue pues, de pasarle la información a los demás. Entonces, pues vamos a empezar. Quiero comentarles que, pues, una de mis primeras clases es muy, muy básica porque lo que yo hago es retomar algunos conocimientos que seguramente algunos se nos han olvidado, a otros simplemente son algunos recorderis, pero me gusta poder hacerlo para que todos digamos que quedemos como a una misma línea y podamos avanzar. Eh, no es de negar que ahora todo lo que son las IAs, pues ayudan muchísimo, nos ayudan muchísimo. Lo digo pues también por mí, porque es parte de los beneficios que nos brindan las inteligencias artificiales de podernos ayudar, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los textos, no para que no los redacten, no para que no los hagan, pero sí para que de pronto nos ayuden a cuadrar todo lo que tiene que ver con la coherencia, con la puntuación, con que no nos quede como feíto el texto, pero no quiere decir que no nos esforcemos por nosotros mismos para que el texto argumentativo, para que el informe, para que, no sé, lo que usted tiene que entregar en su trabajo le quede bien hecho, porque cada uno de ustedes es especialista en su área, ¿sí? Entonces, es cierto que la inteligencia artificial nos ayuda, pero sí tenemos que esforzarnos para que lo que hagamos pues sea
porque lo sabemos y porque lo hacemos con nuestro conocimiento y le pedimos una ayudita ahí a la IA para que nos colabore ahí con perfeccionar algunas cosas, pero no para que no lo haga. Lo digo para que los productos finales por allá, que son textos argumentativos que van a ser ensayos, pues sean redactados por ustedes mismos y pues que la ayuda que le pidan a la IA sea muy poquita y sea también pues más la satisfacción de que ustedes hayan escrito. Bueno, por aquí dice Tatiana, dice, mi nombre es Silvia Tatiana Ramírez, trabajo en Claro como consultora integral, tengo 32 años, soy casada y ya tiene 2 hijos. Bien, Silvia, muchas gracias. Y Julie Andrea dice, hola, profe. Julie, ¿qué pasó? ¿No te pasé? ¿No te dije nada? Ay, Dios santo. Julia Andrea Bautista Villamizar, tengo 18 años, no trabajo, estoy muy feliz de estudiar en la UIS. Ay, Julie, yo no sé qué pasó, te salté o algo pasó. Bueno, bienvenida, Julie. Y empezamos entonces. eh, en esta sesión vamos a trabajar lo que es la oración, hablar sobre coherencia, hablar sobre cohesión en los textos, ¿sí? En los textos en general. Y pues quiero que alguno de ustedes me diga para ustedes qué es la oración. Pueden levantar la manito, no la de la que hacemos todas las noches agradeciéndole a Dios porque nos ha dado todo, sino qué es para la oración. Esos que ustedes vieron por allá en tercero de primaria, que la profesora recordaba, esto es la oración. ¿Qué recuerdan ustedes que es la oración? Son ciertas palabras que son expresadas con un cierto sentido, que generan una idea. Ok, Sergio, muchas gracias. Entonces, un grupo de palabras que nos dan con cierto sentido, dice Sergio. Bien, ¿quién da más? ¿Quién nos da más? Escriban. Es con lo que podemos expresar una idea de manera completa, como Ok. como las acciones. Ujú. Ok, entonces son esas palabras con las que podemos expresar una idea completa, una acción. Bien. Entonces, ¿alguien más? A mí me encanta que participen. Listo, entonces, vamos a, ustedes me dicen si sí pasa la información. ¿Sí ven la segunda? Olfer, dime. Profe, yo busqué algo y dice que también comprende un sujeto que es de quien hace, eh, quién o que hace algo y un predicado, que es Ujú. lo que dice el sujeto, ¿cierto? Sí, muy bien. Esa es, digamos que una definición perfecta que es el grupo de palabras que se componen por un sujeto y un predicado. Sucede y pasa que a veces como que se nos olvida qué compone el sujeto y qué compone el predicado. Entonces, porfa, Alejandro Urriola, ¿nos puedes leer esta parte? Listo, profe. La oración. En gramática y sintaxis se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto continuará expresando una información. Ujú. Bien, gracias Alejandro. Entonces, eh, cuando hablamos de oración, estamos hablando que es la unidad más pequeña del discurso. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos, ya sean textos argumentativos, sean sus informes, sea lo que ustedes tienen, no sé, sus investigaciones, sus proyectos, todo lo que ustedes tienen que hacer con relación en el área que ustedes se desempeñan, siempre vamos a hablar de discurso, sea hablado o sea escrito. Lo que es importante en esta parte es que esos discursos, sean grandes o sean pequeños, su unidad mínima es la oración. Es decir, que una oración más otra oración más otra oración nos compone ese discurso grande o chiquito. Porque a veces o tendemos a empezar a escribir, 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 pero no nos damos cuenta que eso que estamos escribiendo es la composición de pequeñas oraciones. Y si nos damos, o sea, cuando tengamos y caigamos en cuenta o no sé, hagamos consciente
esa parte de que estamos escribiendo son pequeñas oraciones o oraciones simples más oraciones compuestas que están unidas por ciertas palabras, entonces vamos a tener mucho más claro el hecho de que ese discurso me quede muy mejor elaborado, porque es que lo que estoy escribiendo son oraciones y esta oración más esta oración unida con este conector o con esta palabra me va a dar a mí un párrafo y así en general voy a componer un gran discurso. Entonces, eso es lo que quiero que por lo menos nos vamos empezando de que la unidad más pequeña del discurso es una oración. Eso lo aprendemos en gramática y en sintaxis por allá cuando estamos en los primeros años de colegio, pero lo podemos seguir reforzando ahora. Algo muy importante en la oración es que está compuesta por dos partes que nos acabaron de decir ahorita, que es el sujeto y el predicado. Pero si en el sujeto a veces no aparece, pero sí está el predicado y en el predicado la palabra más importante que nosotros debemos recordar, que sin esa palabra no hay oración, es el verbo. A veces no puede haber sujeto porque si decimos estaba caminando o está o yo los perros ladrar, entonces ahí no nos aparece un sujeto, ¿sí? Y a eso le llamamos un sujeto tácito, es decir, que inferimos quién es el que hace la acción. Pero en el predicado lo que sí debe estar es un verbo conjugado. ¿Listo? Para que lo vayamos aprendiendo. Por favor, Nelcy, regálame esta lectura. Todo lo moradito. Un verbo es una clase de palabra que indica una acción, un estado o un proceso que tiene lugar en la oración. Persona y número. Primera persona, camino todas las tardes en el parque. Nosotros viajamos cada año a Santa Marta. Segunda persona, tú eres un gran amigo, ustedes bailan muy bien. Tercera persona, Jaime visita a su abuela cada sábado, ellas conversaron toda la jornada. Gracias, Nelcy. Vamos. Seguimos entonces con lo del verbo y el verbo es esa clase de palabra que nos indica una acción. A veces pensamos que los verbos son solamente acciones, no, a veces también son estados o son procesos que tienen lugar en esa oración. Recordamos que los verbos vienen en primera, segunda y tercera persona y que tienen un número. Cuando yo hablo de número en español o en ahorita en taller de lenguaje, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de número. Las palabras están en ¿qué? Singular o plural. Bien, exactamente. En singular o en plural. Así es. Y es aquí en donde vamos a ir mirando cuáles son esas fallas que vamos teniendo cuando se redacta. Y bueno, la primera persona, ¿quién es la primera persona que está ejecutando una acción? Si yo digo la oración está en primera persona es porque ¿quién está haciendo la acción? Uno mismo, profe. Yo. Exactamente, sí, yo estoy haciendo la acción. En la oración camino todas las tardes en el parque, entonces yo soy la que estoy caminando en el parque, ¿sí? Entonces yo soy esa persona. Y ahí el número es decir, que no es sino uno solo, que soy yo. Pero en la siguiente oración dice, nosotros viajamos cada año a Santa Marta. ¿Por qué es primera persona? Porque yo estoy metida en ese grupo, ¿sí? Y yo me voy a ir a viajar me voy a ir cada año a Santa Marta con ese grupo de personas. Pero miren que aquí ya cambia. Si aquí camino el verbo estaba en singular porque yo solita soy la que me voy a ir a caminar, entonces mire que en el verbo viajamos ya está en singular porque yo y otras personas, o otras personas y yo, nos vamos a ir para Santa Marta. Por eso el verbo tiene que ir en plural, no en singular como está aquí. Esta es una de las fallas que se cometen frecuentemente cuando estamos escribiendo, que no hay una perfecta combinación entre la primera persona
del verbo o cuando ustedes empiezan a escribir, a veces es porque no le ponen, cuando estamos escribiendo muy rápido, entonces omitimos la S, pero a veces también es como por descuido que no lo tenemos en cuenta. Espera, por aquí me escribieron. ¿Será que ya llegó Carolina? Me parece que ya llegó Carolina. Primera persona, plural. Ah, ok, sí, sí, sí. Primera persona. Ok, gracias, Edgar. Sí, primera persona aquí y el nosotros, exactamente. Y viajamos, que es el verbo, también está en plural. Gracias, Edgar. Bueno, entonces va segunda persona. La segunda persona eres, ¿quién es la segunda persona? ¿Es tú o ustedes? ¿Sí? Y también hay que mirar cómo va ese verbo en tú y cómo va ese verbo en ustedes. ¿Sí? Entonces, para que siempre tengan en cuenta cómo es la conjugación o cómo va el verbo y el número para que nos coincida y no nos quede mal redactado. Tercera persona. ¿Quiénes son las terceras personas? Él, ella, ¿sí? Jaime visita a su abuelo, pero yo también puedo reemplazarlo por él visita a su abuela cada sábado. Ellas conversaron toda la jornada, ¿sí? O Carolina y Marta conversaron toda la semana, entonces ya le meto que van en plural. Y aquí Jaime visita va en singular. Listo, dale Carolina, no te preocupes. Esta es para que lo vayamos teniendo en cuenta ahí poco a poco. En esta parte nos vamos a ir concentrando porque el verbo, hay verbos o según las conjugaciones de los verbos, hay verbos que nos engañan. Entonces, parece que son verbos, pero no son verbos. Por favor, Olfer, regálame esta lectura. Formas no personales del verbo. Infinitivo. Comer bien es fundamental. Sustantivo. Gerundio. Los músicos murieron tocando en el barco. Adverbio. Participio. Tenemos la mesa reservada y el menú escogido. Adjetivo. Ujú. Bien. Voy a ir preguntando poco a poco ahí a ustedes. Chicos, aquí. A ver, Julia Andrea, que no le había preguntado. Aquí, no sé, la omití. Julia Andrea, por favor, en la primera oración dice, en infinitivo dice, comer bien es fundamental. Cuéntame cuál es el verbo ahí. Comer. No, ¿quién me da más? Tía Mm, Pinzón. bien, profe. Repite la pregunta. En la oración, comer bien es fundamental. ¿Cuál es el verbo? ¿Sería fundamental? Comer bien. No. Es. 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 Así es, muy bien. Exactamente. Sucede y pasa que cuando hablamos de verbos en infinitivo es porque terminan en ar, er o ir, ¿sí? Y cuando están bueno, cuando están en esa forma, los verbos están sin conjugar. Pero cuando ya aparecen dentro de las oraciones y aparecen así, sin conjugar, aparecen en infinitivo, muchas veces ellos no están cumpliendo la función de verbo, como en esta oración. Él no está cumpliendo, esta palabrita comer no está cumpliendo la función de verbo, sino está cumpliendo la función de sustantivo. Y el verbo es, que viene del verbo ser. Ella es, él es, nosotros somos, ellos son. Sí, entonces aquí aparece este verbito que a veces se nos olvida que él es verbo, pero ahí está. ¿Y cómo sé que está en sustantivo? Porque yo le puedo agregar el determinante el, ¿sí? Entonces, el comer bien es fundamental. Entonces, aquí ya sé que este comer no está cumpliendo la función de ser un verbo, sino de ser, es un sustantivo. Ahora vamos con el gerundio. Los músicos murieron tocando murieron tocando en el barco. Carolina, por favor, dime cuál es el verbo ahí.
Escríbeme, si no. Silvia, Tatiana, Geosel, ¿Tocando? mm, Los, profe. los, ¿quién más? ¿Quién me da más? Morir. Morir, pero ahí, ¿cuál El, es el ver- verbo? Puede ser el morir, pero ahí no verbo dice es morir. murieron. Murieron, exactamente. Gracias, Franklin. En esta oración nos pasa lo mismo que esta, aparece el verbo tocando y nosotros sabemos que tocar es un verbo, ¿sí? Pero cuando los verbos en gerundio aparecen en ando, endo, ellos no están cumpliendo la función de verbo, sino a veces son auxiliares, pero en esta oración él está cumpliendo la función de adverbio. ¿Adverbio de qué? Adverbio de modo. ¿Cuándo es cuando un adverbio de modo? Porque uno le pregunta, ¿cómo fue que murieron? Ah, murieron tocando en el barco y hay adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de cantidad. Bueno, eso, pero aquí está, es un adverbio de modo. ¿Cómo murieron tocando? Pero el verbo principal es murieron. Los músicos murieron. Aquí le podemos decir, los músicos murieron en el barco y le quitamos el tocando y la oración no ha perdido sentido. ¿Sí? Y aquí es otra forma en que los verbos nos engañan, pero tenemos que ir como reconociendo. Vamos por el participio. Maritza, ¿cuál es el verbo ahí? Profe, ¿tenemos? Ujú, muy bien. Tenemos la mesa reservada y el menú escogido. Entonces, habíamos podido decir, ¿no? Carolina y yo tenemos la mesa reservada y el menú escogido. Aún así, por ejemplo, reservada, que viene del verbo reservar, y escogido del verbo escoger, no cumplen aquí nuestra función de verbo, sino de adjetivo, porque lo que hacen es ayudarnos a complementar ese verbo. Tenemos la mesa reservada. ¿Cómo está la mesa? Reservada. ¿Y cómo está el menú? Escogido. ¿Qué son adjetivos aquí para ayudar a los sustantivos? Listo, chicos. Esto para que porfa no lo vayamos recordando y no se nos olvide. Y quiero iniciar con esta, bueno, sigamos ahí, pero en estas dos lecturitas, o párrafos mejor, tienen la que la característica de que las dos las podemos mejorar y tenemos que mirar qué tienen esas dos lecturas para poderlas, uno mejorar y otro darnos cuenta qué le sobra, ¿sí? Entonces, porfa, Franklin, regálame el primer párrafo. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. El leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. Ujú. Entonces, ahí, ténganla ahí. Y Albaluz, el segundo párrafo. Ayuda, ¿Sí? perdón, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido y posibilita la capacidad de pensar, potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. Ok, chicos. Entonces, voy a salirme aquí un momentico de la presentación para tomar esto y se los voy a dejar en el mensajero para que ustedes, ¿dónde está? Mensaje, para que ustedes lo tomen y
me conviertan ese parrafito, esos dos parrafitos. Sí, ya le sale, ya le salen los dos parrafitos, o aún no. No, en el chat no, profe. En el chat no. No, aún no, profe. Es que dice participantes en la sala de espera. Mm, ¿Será que tengo por allá gente que no deja entrar? Pero otra vez intento. El chat. Creo que ahora sí. Sí. ¿Yes? Sí, profe, ya aparece. Señora, Bien. Entonces, tomen el texto o los dos párrafos y mejórenmelos. ¿Sí? Mejoren el primero que ustedes dicen, mire, aquí le falta de pronto este, o le sobra esto, queda mejor con esto, y el segundo también mejoren. Entonces, digamos que una prueba ahí de... ¿Listo? ¿Ya terminaste? listo. Pégalo ahí en el chat. Bueno, bien, muy bien. Espera, voy a coger el mouse. Probar sin mouse. Bueno, Edgar nos dice ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, ayuda
a la elocuencia, facilita. Y el primero, el primero, ¿crees que está bien, Edgar? Hace, ayuda a la elocuencia, facilita exponer el propio pensamiento, facilita Profe, la... trabajé el segundo porque escogí el segundo, pero el primero Ah, no. ok, perfecto, no, está bien, está bien. Ah, bueno. Y posibilita la capacidad de pensar, potencia la capacidad de observación, cuestionamiento, atención y concentración. Bueno, ahí nos quedaron como dos potencias seguidos, que lo que nos hace a veces es como, ah, no, capacidad fue la que nos quedó pegados, sí, la capacidad de pensar potencia la capacidad de observar, entonces ahí podemos. Silvia dice, la lectura es un hábito de comunicación, ayuda con el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, permite desarrollar pensamientos cognitivos e interactivos, mejora la expresión oral y escrita. Leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. Oh, qué bonito. Vamos con Karina, dice, la lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos en cualquier lector. Nos permite identificar palabras, textos con facilidad y adquirir nuevos conocimientos. Nos permite identificar palabras, textos. Ay, aquí que algo quedó cojito, aquí algo quedó cojito. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y nos ayuda a manejar en un lenguaje más fluido de la da la facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar, potencia la capacidad de observación. Ahí la idea era que como que quitaran muchos is porque había mucho i. Entonces también veo como mucho i ahí en tu texto. De Alba Luz, la lectura es un hábito fundamental de comunicación que contribuye al desarrollo de los procesos cognitivos e interactivos de cualquier lector. A través de la lectura se facilita la adquisición y construcción de nuevos conocimientos, fortaleciendo la comprensión, el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje. Bien, quedó bien. Con Alejandro, la lectura es un hábito esencial que fortalece los procesos cognitivos y facilita la adquisición de nuevos conocimientos. Bien, me fuiste bastante resumido. Además, mejora el lenguaje oral y escrito, fortalece con la claridad en la expresión, fortalece la claridad en la expresión de ideas y potencia la atención, la concentración y la capacidad de análisis. Además, mejora el lenguaje oral y escrito, favorece la claridad en la expresión de ideas. Sí, está bien. Alba Luz dice, la lectura contribuye al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, ya que mejora la expresión oral y escrita y hace el uso del lenguaje. Aquí te quedó algo cojo, Alba Luz. Aquí hay algo cojo, donde dice, ya que mejora la expresión oral y escrita y hace el uso del lenguaje más fluido y preciso. Ahí se puede mejorar ese pedacito. Además, facilita la expresión de los propios pensamientos, fortalece la capacidad de razonar y potenciar habilidades. También nos quedó mucha I por ahí. Bien, han hecho bien la tarea. ¿Esta quién es? ¿O este quién es? Este es Sergio. Dice, la lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos. Aquí donde dices pensamientos, metiste una coma. Dice que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos. Esa coma después de pensamientos no va. E interactivos en cualquier lector. El leer permite construir con capacidad nuevos conocimientos, fomentando la curiosidad y la concentración. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento de los lenguajes. Del lenguaje mejora la expresión oral y escrita y el lenguaje más fluido. Da la facilidad para exponer el propio pensamiento. Quedaron muchos y ahí también. Joel, con el cual desarrollamos pensamientos cognitivos e interactivos. El leer
permite construir nuevos conocimientos. La idea era que donde dice el leer, pudiéramos colocar como un conector, puede ser como un punto seguido y ahí fuera como un conector. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral, escrita y habilidades del lenguaje y hace el lenguaje más fluido. Da la facilidad para exponer el propio pensamiento, la capacidad de pensar y la capacidad de observación, la atención y la concentración. Bueno, ustedes tienen buenas ideas para escribir. Listo, chicos. Entonces, ese es como un pretest para lo que vamos a ver aquí más adelante de eh, en continuación como con esas ideas que usted, yo sé que usted ya tiene, pero que vamos a recordar. Entonces, aquí entramos con cohesión y coherencia semántica. Edgar, por favor, regálanos esta lectura. Cohesión, coherencia semántica. ¿Qué es la semántica? Se llama semántica una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado. Además, la semántica se ocupa de los accidentes del significado, como la sinonimia, la antonimia, la polisemia y las familias léxico-semánticas, siempre y cuando el estudio no abandone el lugar de lo eminentemente verbal, ya que de las áreas no verbales de la comunicación se ocupan otras disciplinas como la pragmática. Muy bien. Entonces, al hablar de la semántica, bueno, todo lo que tiene que ver con el discurso, la redacción del discurso, la creación del discurso, está en una rama súper grande que se llama la lingüística, que es todo lo que estudia el lenguaje humano, ¿sí? Ya sea escrito, o sea oral, o sea verbal, o sea el no verbal, ¿sí? Está dentro de la lingüística. Pero la semántica se dedica a estudiar el significado. ¿Sí? Entonces, se llama semántica, una rama de la lingüística que se dedica a estudiar el significado. ¿En cuanto a qué? Al significado de las palabras que utilizamos en el discurso y que tienen o que tenemos nosotros cuando somos los escritores de esos discursos que mirar que las palabras sean las propias, las adecuadas, las que no me cambian el sentido de lo que yo escribo, porque es mucho más fácil el discurso cuando yo lo estoy diciendo oral y cuando tengo a mi auditorio frente a mí y sé que el auditorio o la persona que me está escuchando me está entendiendo porque ya sea por las señas o sea porque estamos en un contexto muy común, ¿sí? Y entonces las palabras que yo digo las entienden perfectamente. Pero cuando yo paso al discurso escrito, tengo que tener mucho cuidado porque hay palabras que le pueden cambiar el sentido a lo que yo quiero escribir. Así sean sinónimos. Por eso dice, además se ocupa de los accidentes del significado en cuanto a la sinonimia. A veces pensamos que esa palabra es sinónimo de la otra o sinónima de la otra, pero hay cosas que le cambian el sentido y que mi texto puede llegar a quedar mal con esa palabra que no supe utilizar en ese momento. La antonimia, que son los significados contrarios, la polisemia, que es las palabras que tienen, se escriben igual, pero son de diferente significado, y todas las familias léxico-semánticas, porque hay palabras que tienen sus familias, o sea, sus derivados y que podemos utilizarlas a veces en el discurso, pero no siempre nos sirven, ¿sí? Entonces hay que saber qué palabras son las que yo voy a utilizar. Dice que según también que no abandone lo eminentemente verbal. ¿Sí? Porque cuando ya yo voy a utilizar o cuando voy a hablar de lo no verbal, ¿sí? De los gestos, del uso de las manos, de, no sé, de cuando usted sube la ceja, cuando usted cómo camina o cómo se mueve en el auditorio, eso ya pues va a otra rama que se llama la pragmática. Entonces, hay algo muy importante que está en esa semántica y es los componentes del significado. En eso están dos
palabras muy importantes o dos significados muy importantes que son la denotación y la connotación. Vámonos por la denotación. Por favor, por aquí. Eh, Julián. Connotación. Aquellos sentidos secundarios que atribuyen a un término y que no tienen que ver directamente con el referente enunciado, sino con ciertas características atribuidas a él por determinada cultura. Ok, yo te dije connotación, pero bueno, listo. Eh, Geocel, denotación. Denotación. El significado estándar de las palabras, el que registran los diccionarios y constituye su sentido oficial. Más evidente, más referencial. Ujú. Muy, espérate, muy bien. Tenemos esas dos palabras muy importantes a la hora de construir un discurso y es la denotación y la connotación. La denotación es el significado estándar cuando usted tiene la duda de una palabra, ¿será que esta palabra sí es la que va? ¿Será que no es la que va? ¿Será que si escribo esta, el sentido del texto sirve, me sirve, no me cambia? De pronto si usted el texto, el informe lo va a leer alguien de pronto con más conocimiento que usted dice, ¿será que esa persona entiende, o sea, entiende lo que yo quiero comunicar con ese significado o se lo lleva por otro lado? Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. La denotación dice que es el uso de esas palabras según el significado literal que aparece en el diccionario, ¿sí? Dice más evidente y más referencial. Es la palabra que se emplea porque es estándar en el diccionario. Diferente a la connotación, ¿sí? Porque también en los discursos que nosotros podemos llegar a utilizar en nuestras carreras, hay palabras que no necesariamente me refiero yo al significado que está en el diccionario, sino que ha sido más bien el significado que por sentidos secundarios ya le han dado otras personas y que ahora aparece en el diccionario, pero que ha sido porque ese significado se lo han dado las personas, ha sido por tradición, ha sido por cultura y ahora se le da ese significado, ¿sí? Por ejemplo, em, por ahí tenemos la palabra arpía. ¿Cuál sería el significado denotativo y cuál sería el significado connotativo de la palabra arpía? Gabriela, que no ha hablado, o Silvia Díaz, quien quiera. Discúlpame, voy Pues, caminando hacia mi casa, entonces me Ah, haces no, tranquila, sacar el dale, teléfono. está bien, está perfecto. ¿puedo? Sí, claro Yo que sí. entiendo más o menos Esto, pues el significado generalmente arpía es de una ave. Entonces esa sería la denotación. Y la connotación es cuando decimos como referencialmente, esa persona es una arpía. Pues yo supongo que lo veo así de esa manera. No, y está bien, está muy bien. Entonces, denotativamente arpía es un ser mitológico, ¿sí? Porque no hay ningún animal ahora, digamos, que nosotros lo encontremos por ahí o está en los zoológicos, en las selvas que sean, aunque hay un águila, ¿no? Que le llaman el águila arpía, pero pues es más un águila. Sin embargo, en la mitología existió un animal que se le llamaba así, arpía. Y luego esa palabra con el tiempo se le empezó a atribuir significados ya con relación a que las personas fueran como muy, tal vez como arribistas, tal vez como, ¿qué más se le puede dar ese significado? Como demasiado, eh, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo podrías decirse cuando uno le dice a una persona que es arpía? Mm, mala, no sé.
no sé cómo, pero cuando uno le dice a De mala uno, sangre, creo que es una persona de mala sangre. sí, 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 sí. Pero está ese significado connotativo que se le da como una característica a una persona, ¿sí? De decir que es arpía. Pero eso es un significado connotativo. Y el significado denotativo ya es decir, en la iglesia tal hay una estatua de una arpía, ¿sí? Es así, ya sería un significado denotativo. Y tenemos otros aquí, muy bien, vamos a ver. Me encanta que participen. Hay un helicóptero de combate arpía. Ah, bueno, pero aún así, ese significado no es, no es qué, no es denotativo, es un significado connotativo, porque ya se le está dando es otra atribución, otro significado. En esta, por favor, por aquí, Karina. Señora, Karina, en la siguiente oración dice, em, le hicieron una operación a corazón abierto y el otro dice, me dijo que su novia le había roto el corazón. ¿Cuál es denotativa y cuál es connotativa? bueno, la denotativa sería, le hicieron una operación en el corazón porque se está refiriendo al órgano, al corazón. Y en la otra me dijo, ¿qué? Me dijo que su novia le había roto el corazón. Eso es algo más, más como el sentimiento, ese dolor en el corazón. Entonces es algo, ¿cómo se dice? Algo intangible. Exactamente, así es. Entonces, sí, claro, le hicieron una operación abierta, es que efectivamente le abrieron el pecho, le abrieron y le sacaron o le hicieron lo que tenían que hacerle en el corazón, en el órgano. Y la otra, sí, no, pues por más de que la novia o el novio le haya puesto los cachos, no podemos ver ese corazón, cómo le quedó, si es roto o no, pero es algo que no es denotativo, es algo no literal. Por acá me pregunta, dice yo, el profe, entonces ese significado depende de la oración y a lo que hace referencia. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos y queremos utilizar esas palabras que tienen el significado connotativo, porque no siempre nuestro lector nos va a entender que yo quiero darles el significado connotativo, no el significado denotativo. Entonces, esas palabras que utilizamos así las tenemos que poner en comillas o tenemos que hacer una referencia o como dicen, se dice en tal parte o según. Sí, entonces hay que hacer algunas referencias para que el lector de nuestros textos lo puedan, lo entiendan como tiene que ser, como yo quiero que lo entiendan. Bypass coronario. Ajá, muy bien. Listo, esperen, déjenme colocar acá porque creo que se me está descargando. Muy bien. Esa, entonces, era lo relacionado con denotación y connotación. Ahora, en cuanto a la coherencia, y por aquí vamos a que María Pinzón nos regale esta lectura. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento del mundo. Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una sesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema común. Ujú. Muy bien. Cuando se habla de coherencia es porque usted eligió un tema para escribir, ¿sí? Usted tiene que hacer el informe de tal, tiene que entregar la investigación de tal cosa. Y usted eligió el tema. Y cuando usted ha elegido el tema es porque todo lo que usted va a hablar o todo lo que usted va a escribir va a girar en torno a ese tema.
¿sí? Entonces, no puede estar hablando o estar escribiendo de ese tema y de pronto saltarse a otro pensando que porque tienen afinidad, eh, se puede extender mucho más o puede tener o captar más la atención o pareciera que es un ejemplo, pero no. Aquí también hay que tener mucho cuidado cuando usted empieza a escribir de un tema y de pronto se fue perdiendo y ya no está hablando del mismo tema, sino que empezó a hablar de otro tema. Eso es un error que nosotros cometemos muy frecuentemente, chicos. Eso no es, digamos, que hoy o que resulta escribiendo, decidí escribir de papas y luego hablé de pollos, porque es muy evidente que yo hago ese salto. No, a veces es muy sutil que yo voy escribiendo, estoy escribiendo de papas, de papas, de papas y de pronto empecé escribiendo que la papa, que con la papa se puede hacer muchas recetas, que puedo cocinar tantas y tantas recetas de la papa y de pronto me fui diciendo que no, que la papa tiene muchas tóxicos o que la papa tiene tanto periodo para que pueda producirse. Y aparentemente sí. Usted dice, pero es que sigue hablando de la papa. No, aquí si yo estaba hablando de qué recetas voy a hacer con la papa, no tengo por qué estar hablando de cuáles son los fumicidas o cuáles son el periodo de producción de la papa, porque ahí ya me despisté, me fui. Y usted dice, profe, pero si está hablando de la papa, no, pero ya no, se fue, se perdió, se está yendo por otro lado. Em, espérate que por aquí me escribió Joel, dice cuál es correcto, comillas o paréntesis. No, es que eso depende. Las comillas, por ejemplo, yo las utilizo, se pueden utilizar para ¿para qué? Uno, obviamente para escribir el autor o para escribir, no sé, una frase que el autor va entre paréntesis. Una frase que no es mía, ¿sí? Una frase que no es mía la pongo entre comillas. Si voy a utilizar, digamos, una palabra que voy a darle un significado connotativo, puedo escribirlo sin necesidad de comillas, pero le aclaro más adelante. ¿Quién levantó la mano? Yo, profe, eh, Dale. profe, también usted como nos está hablando del ejemplo de lo de la papa, si solamente se está hablando de recetas, tampoco pues se puede hablar de manera negativa de eso, ¿no? Porque su merced decía eso de que o sea, como que eh, se fue a otro tema de que la papa era tóxica y todo eso. Entonces eso también es algo negativo si solamente se está hablando de recetas, ¿no? Entonces eso también es Claro, coherencia. está perdiendo coherencia su texto, ¿sí? Ujú. Entonces, es exactamente, claro, es muy claro, sí, si usted está hablando de receta de papas, entonces, pues, yo no puedo empezar a hablar mal porque si es que de pronto es mi producto, si es mi emprendimiento, si es que yo estoy diciendo no puedo empezar a hablar mal de esos porque ya estoy perdiendo, digamos que credibilidad y obviamente coherencia en el texto. Y aquí dice, los textos se construyen aportando nueva información. Claro que sí, yo necesito empezar a meterle más y más información a ese texto, a ese discurso, pero ese discurso no puede perder el referente de la misma temática. ¿Quién me levanta la mano? Yo, profe, pero si de alguna forma, por ejemplo, esas cosas negativas se usan para, no sé, agregarle valor a nuestro producto. Por ejemplo, Por sí, ejemplo. decir que pues el producto que él ya está elaborando, si no contiene pues tales químicos, si está, sí. Ok. Ok, no, pero Cabe ahí ya, ahí, resaltar, ahí ya no, ahí ya no le estás metiendo negativo, le estás convirtiendo, digamos, eso que era negativo, si tú estás diciendo, no, tal producto tendría estos componentes, pero con esto ya deja de tener estos componentes y se vuelve algo positivo, ¿sí? Pero si tú lo dejas irse por solamente lo negativo, pues entonces la gente se va a quedar con la idea de lo negativo. Entonces, lo que tú estás diciendo está muy bien, pero eso también obviamente depende de lo que tú estés hablando, ¿sí? Pero sí tienes que Ah, aclarar vale, profe. que esto Muchas era gracias. negativo, pero con el otro proceso se convirtió en algo que ya no lo tiene, sino que ya es más sano, es más saludable, es más beneficioso, ¿sí?
Bien, eso es en cuanto a la coherencia. ¿Qué pasó acá? ¿Qué no pasa? Bueno, vamos a leer este texto. Este texto es evidentemente muy coherente, pero entonces quiero que vean una realidad que a veces pasa. Julia Andrea, ¿quién más? ¿Quién más que están por ahí? Franklin, Yo, profe. dale, sí, porfa. El día comenzó con un cielo despejado. Había todavía charcos de agua de la lluvia del día anterior. La carretera estaba desierta y la chica abrió su bolso y sacó la llave. Nadie sabía qué ocurría en la casa. Había algunas nubes, pero el ladrón siguió trepando por la pared. Así que terminé la cena y me puse a ver la tele. Ujú. Entonces, un texto totalmente incoherente, empieza hablando de una cosa, del día, luego de los charcos, la carretera, ¿sí? La chica, las nubes, el ladrón, la cena. Entonces, habla totalmente de muchos temas, pero no concreta ninguno. Y mire, esto parece chiste y usted lo ve ahí que está terrible y que es evidentemente un texto incoherente, pero es muy común encontrar textos que a veces en las primeras partes sí tiene mucha coherencia, luego se van perdiendo y luego perdidos y luego ya cuando uno al final dice ya usted se perdió totalmente en la escritura y ahí no es que lo hagan intencionalmente, es a veces porque no llevamos el hilo del texto, ¿sí? No leemos y o no le ponemos a veces a otros a leer, como léame este texto, dígale a su mamá, a su novia, a su amigo, a su mejor amigo también, que le ayude a leer, venga, léalo, cómo le parece, pero sea honesto. Los amigos se tienen que hablar y decir, no, mire, esto me parece que no, esto le falta, para que se sienta que le puede ayudar y no, ay, tan lindo, todo perfecto, no. Hay que ser muy reales, especialmente en la escritura, de qué puedo mejorar. Muy bien. Otros errores que tendemos a cometer y es esto, yo también creo que ustedes van a decir, profesora, esos ejemplos tan bobos, pero sí, o suceden. Yo me parece que no voy a ir, ¿sí? Que sería como que tendría que quedar. Me parece A que mí no me voy a ir. parece. Ujú, me parece, le podemos quitar el yo, o a mí me parece que no puedo ir o no voy a ir. Esta, que también es muy común, en la fiesta hubieron muchos invitados. ¿Cuál es el correcto para escribir ahí? La fiesta hubo muchos invitados. Ujú, muy bien. Y si yo voy a estar en esa fiesta o yo estoy en esa fiesta, En la fiesta hay muchos invitados. pero no me estás incluyendo, o sea, digo, si yo quiero estar, Puede decirse, en mi fiesta hubo muchos invitados. sí, también. Pero entonces hay algo cuando yo le estoy hablando a las personas y le puedo decir, oiga, en la fiesta hay conmigo, ¿sí? Hay conmigo muchos invitados y me estoy incluyendo, entonces no digo, no sé, hubieron muchos invitados, no, sino hay conmigo muchos invitados. O en una reunión, ¿cuántos hay? O cuenten las personas, ¿cuántos hay? Entonces todos dicen, somos treinta y tantos, no, hay conmigo 35, ¿sí? O hay conmigo 15 para que yo me incluya en ese conteo. A tus amigos les gusta el fútbol. ¿Qué falta ahí o qué falla? El les, Ujú. ¿Qué es lo que fue lo que dije al inicio? ¿Qué es lo que pasa aquí? El número. El número. Exactamente, el número. Aquí también es, porque es muy evidente, pero en otros, cuando conjugamos y el verbo aparece a veces en singular y el resto está en plural, o lo contrario, ¿sí? Viene el sujeto en plural y de pronto el verbo en singular. ¿Sí? Y es muy evidente todos esos errores. Acá.
La fotosíntesis es cuando una planta utiliza la energía, espere que no veo, la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. ¿Qué es lo que falla ahí? Profe, ¿cuándo? Sí. ¿Y qué le puedes cambiar ahí? Se podría, la fotosíntesis es una planta que utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. ¿Podemos mejorarla? ¿Quién da más? Sería como la fotosíntesis es la acción de una planta que utiliza la energía de la luz solar para transformar la energía inorgánica en materia orgánica. Listo. Está bien ese cambio, pero la palabra no es acción. Profe, yo propongo la fotosíntesis ocurre cuando una planta utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. No queda mal, pero es una definición. Entonces, si yo te estoy dando la definición, tengo que decir qué es la fotosíntesis. Entonces, O sea, sería como agregarle qué, o sea, sería la es, fotosíntesis, es una Es el planta proceso, que profe. utiliza la por energía. allá lo escuché. ¿Es el Es qué? el proceso. Ujú. Muy bien. Cuando a nosotros nos preguntan definiciones, tendemos o solemos a decir es cuando. ¿Qué es eso? Ah, es cuando. ¿Qué es tal cosa? Ah, es cuando viene yo no sé quién. ¿Qué es tal? Es cuando, ¿sí? Y el es cuando no nos da la definición, ¿sí? Tenemos que dar la definición. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso que ocurre cuando la planta utiliza la energía de la luz solar y la transforma en materia inorgánica en materia orgánica. Esperé a ver, admitir por aquí, vamos a mirar los mensajes. Sí, entonces siempre que nos pregunten por definiciones, tenemos que decir qué es, ¿sí? Es un proceso, es una acción, sí, ¿qué es? ¿Qué es? Y cuando nos preguntan, ¿qué es una mesa? Ah, la mesa es un objeto, ¿sí? Es un objeto de cuatro patas. Entonces, es la definición que tenemos que dar. Por acá dice, eso se complica cuando nos piden un informe de 8 hojas y el tema es muy puntual. Ajá, los 2 puntos. Ok, Joel, estabas diciendo por los 2 puntos que los podíamos meter aquí. Sí, no, pero lo que tenemos que dar es más la definición de las palabras cuando nos dan, nos piden, oiga, defina eso, ¿qué es eso? ¿Qué es lo otro? Entonces damos es la definición concreta. Veamos ahí que espere admitir quién no entra, quién no entra. Eso era coherencia. Ahora vamos con cohesión. Por favor, uno que esté atento. Maritza, ¿está atenta? Sí, señora. Dale, por favor, regálame esa. Cohesión. Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados entre sí. Así, dos enunciados coherentes pueden no constituir un texto si su relación gramatical es incorrecta. Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos, que pueden ser léxicos si atienden a las palabras y sus significados, y gramaticales si se emplean recursos morfosintácticos. Ujú, muy bien, así es. Entonces, sumado a la coherencia, es decir, que sigamos hablando del mismo tema en el transcurso de nuestro discurso, la escritura de nuestro discurso, tenemos la cohesión, que es la unión, como les decía yo al inicio, de que la unidad más pequeña del discurso se llama oración. Entonces, a la hora de que yo uno esa oración, más la otra oración, más la otra oración. Ay, Dios santo, este niño no está pudiendo entrar, ¿será? Más la otra oración. Entonces, ahí es cuando
empezamos a que mi texto quede cohesionado correctamente y también y saber utilizar los conectores es otra forma de coherencia, ¿sí? Saber utilizar el sin embargo, el no obstante, el cual, el por qué, el sí, el no, la coma, el punto y coma, que también son un tipo de conectores, hace que mi texto quede mucho mejor elaborado. Ahora tenemos la costumbre de meterle a todo coma, 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 y nos volvimos en comitis. No, la coma sí se debe saber utilizar, porque no es la coma el único signo de puntuación. Está el punto aparte. Tranquila, no te preocupes, Julia Andrea. Está el punto aparte, está el punto y coma, están los dos puntos, el punto seguido. El punto seguido es maravilloso. Yo amo el punto seguido porque me permite a mí que ese grupo de ideas tenga el punto seguido y luego al otro grupo de ideas y no tengo que utilizar tanta coma y tanta coma y tanta coma, porque la coma no es solamente para separar ideas, a veces digamos que una de las funciones de la coma es separar palabras, lista de palabras o separar a veces características de algo, pero no necesariamente es para separar una idea de la otra. Para eso podemos tener el punto seguido. Em, entonces, dice, si hay dos enunciados coherentes, pueden no constituir un texto si su relación gramatical es correcta, ¿sí? Yo puedo tener muy bien coherentemente esta primera oración y esta segunda oración, pero si utilizo mal el conector, perdido, perdí todo. Mi asesor no me entendió, el profesor que me está calificando no me hizo entender o se entendió mal por ese conector que utilicé. Entonces, redactar es un arte, por eso a veces la IA nos ayuda bastante, pero sí tenemos que apropiarnos nosotros de ese tipo digamos que de arte, de saber escribir, de que cuando ustedes, los hombres o las niñas, quieran escribirle a sus esposos, a sus novios, a sus amantes, a sus amigos, pues escriban cosas bien coherentes, bien bonitas, que le entiendan, que sea llamativo lo que ustedes están utilizando a sus hijos, no sé, un reclamo. Sí, un reclamo ahora que uno tiene que reclamar por todo, que tiene que reclamarle a las prestadoras de salud, a las prestadoras de servicios públicos, al internet, todo ahora porque siempre hay fallas, entonces que eso que nosotros tenemos que redactar quede bien redactado y tengamos propiedad a la hora de escribir y no que nos crean a uno pendejo a la hora de hacer algún reclamo, porque no sabemos escribirlo y porque no sabemos redactar. Entonces, eso es una unión, eso es un matrimonio. La cohesión y la coherencia es un matrimonio a la hora de escribir. La cohesión se pone en manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos, que pueden ser léxicos, ¿sí? Entonces, en la utilización de las palabras, se atienden a las palabras y su significado, que ya lo habíamos hablado, decir que podamos utilizar las palabras adecuadamente según su significado, y gramaticales si se emplean los recursos morfosintácticos, todo lo que tiene que ver con el uso de signos de puntuación y de conectores. Hay una lista de conectores, chicos. Hay un montón de lista de conectores. Está el conector para iniciar, está el conector para meter la tesis, para meter la idea principal, para ir a la conclusión, ¿sí? Entonces, no siempre tenemos que tener los mismos. En resumen, en conclusión, esos son los mismos de siempre. No, hay que cambiarlos. Entonces, ¿cuándo debe haber cohesión? ¿Sí? Aquí, esto ya lo habíamos dicho, la perro corren y lo hacen con rapidez, ¿sí? Entonces aquí va el género. Utilicemos cuando vamos el género femenino, masculino, que de eso no habíamos hablado, pero también es un error frecuente, ¿sí? Que hablen en masculino y de pronto le metan en femenino, ¿sí? Entonces aquí no sabemos si es la perra o los perros o las perras, ¿sí? Los perros corren y lo hacen con rapidez. Entonces, ahí es un error frecuente, dice al conjugar el verbo. El uso de conectores discursivos. Descarguen un documento de muchos,
conectores y aprendamos esos conectores. Créanme, sí, la IA nos ayuda, pero cuando no tenemos la IA, cuando nos mandan a redactar un texto para la empresa que tiene que ser ya, o que una entrevista haga un texto argumentativo de tal cosa, ahí no nos van a dejar utilizar la IA. ¿Sí? Entonces, hay cosas que lo aprendemos es para la vida y para el diario vivir. Evitar las repeticiones de las mismas palabras, ¿sí? Existen, por ejemplo, el hecho de utilizar otras palabras que no necesariamente tenga que ser el sujeto, ¿sí? Entonces, cuando escribimos del sujeto y es que él, y es que él o él, no, podemos escribir este, ese, como se mencionó anteriormente, el escritor mencionado en el párrafo anterior, ¿sí? Entonces, esas palabras nos permiten que las repeticiones sean en lo mínimo, en lo mínimo. El uso de la elipsis y de los pronombres, que es lo que les estaba diciendo. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es cuando usted ha escrito, eso igual lo vamos a ver más adelante, pero usted ha escrito un párrafo y casi que el segundo párrafo le quedó igual que el primero. Entonces, la elipsis lo que hace es que el segundo o el párrafo que usted quiere, usted redondea esa idea y la convierte en algo más cortico, pero que le sirve, es más sustanciosa que tener un párrafo grande y repetitivo de términos. Los pronombres, ¿sí? Ese, eso, aquello, aquella esos pronombres que no necesariamente es el tuyo, nosotros, vosotros, ellos, sino otro tipo de pronombres muy importantes a la hora de redactar, que permiten o bien omitir la parte de la oración para no tener que reiterarlas, o bien emplear ciertas palabras que sustituyen referentes enteros, ¿sí? Entonces, lo que les digo, que eso es la elipsis. Entonces, referentes enteros, yo las suprimo y le hago un corte de palabras y suprimo muchas ideas y la dejo más cortica pero sustanciosa. Bueno, entonces eso, pero ya. Esa era la temática que tenía para hoy, como hacer un recorderis de que la oración, de todas esas faltas que a veces cometemos, de los accidentes gráficos a la hora de escribir, ¿sí? A la hora de redactar. Pero también te podemos tener en cuenta eso a la hora de hablar, porque cuando nosotros hablamos y damos el discurso oral, tenemos muchas repetición de palabras y ahí no nos damos cuenta que las hacemos. Esos, lo que estoy haciendo ahorita, ese ese a, ese que no suena bonito cuando lo hacemos muy seguido, ¿sí? Cuando estamos, pareciera que a veces no podemos, no tenemos como la fluidez verbal en el discurso porque nos falta preparación o porque me dan nervios o porque, no sé, tengo la manía de hacer eso y eso lo podemos superar. Karina. Bueno, cuando se repiten muchas palabras, eso se llama muletillas, ¿no? La muletilla, sí, no necesariamente la repetición de palabras, sino la repetición de sonidos también, sí, sí, todo eso hace que el discurso oral no quede tan bonito, o sea, que lo vamos como manchando con esas cosas que las podemos, te digo, las podemos ir manejando y que cada vez perdamos los nervios y perdamos el uso de esas palabras tan frecuentemente utilizadas y que no son bonitas. Obviamente, eh, el hecho de que nosotros leamos frecuentemente nos da como esa biblioteca mental para tener la apropiación de las temáticas y que no siempre utilice las mismas palabras. Em, hay otros tips, sí, hay muchos tips para que dejemos de utilizar esas muletillas y es que ustedes se graben dando los discursos y los escuchen, ¿sí? Los escuchen y, uy, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en lo otro. Esas son ahí como tips, pero la idea es que
cada día lo hagamos con más fluidez y con mucho más apropiación. Y en estas carreras donde ustedes están iniciando, cuando lleguen por allá quinto, sexto semestre ya están puliditos porque han tenido que hablar, porque han tenido que exponer mucho. Aquí, por ejemplo, tenemos que hacer un debate y en ese debate ustedes tienen que preparar sus ideas para defender la postura o la tesis que ustedes quieren defender. Bueno, eso será poco a poco y que cuando el momento llegue, pues vamos a ir evaluando eso. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo estuvo la clase? Dime, Edgar. Ah, bien, Edgar, ok, gracias por el aplauso, Bien, Edgar. profe, excelente clase. Enriquecedora, profe. Qué bueno, muchas gracias. Eh, chicos, otra cosa que les quiero comentar es, por favor, ténganme paciencia. Gracias, Joel. Ténganme paciencia hasta que me habiliten la plataforma, ¿sí? Quiero que me la habiliten lo más pronto, pero si no me envían unos documentos que tengo que firmar, pues no me van a habilitar la plataforma. Sin embargo, pues yo voy a ir teniendo las clases, las tutorías. Sí, vamos a tener el tiempo de subir todo. Créanme que yo voy a darles el tiempo necesario para que tengan todas sus actividades subidas. Sí, si lo tenemos esta semana, pues ya vamos corriendo las cosas, pero van a tener el tiempo suficiente. Les voy a anotar mi número de teléfono para lo que les comenté. Si tienen algún grupo, me agreguen ahí. Cualquier cosa, pues también por el interno me pueden escribir. Listo. Y recuerden que mi nombre es Liliana Villalba. Gracias a todos por su participación y que sigan muy juiciosos en las siguientes clases. Ah, bueno, quería también decirles que si en las siguientes clases de pronto alguno no puede estar, se van a tratar de hacer como actividades así pequeñitas. Esta, la que hicimos hoy, no es evaluable, pero en las siguientes clases sí se van a hacer actividades dentro de la tutoría virtual y que tienen que estar, se van a hacer actividades que sí van a tener valor. Entonces, si alguno de ustedes no puede estar en la tutoría, vean el video, hagan la actividad y la suben o me la envían al correo, dependiendo como yo la pida. ¿Sí? Si la pedían al correo, me la envían al correo. Si la pedí de pronto fue al correo de la plataforma, me la envían al correo de la plataforma. ¿Sí? Para que tengan esos puntos ahí. Sí, pero siempre, siempre revisen la clase y hagan las actividades. Nelcy, Una pregunta. dime. ¿Vamos a tener grupos de cipas o prefieres que trabajemos de forma individual? Sí hay cipas para los dos últimos productos, para los dos últimos productos que va a ser el texto argumentativo y un texto, otro texto, no sé, no recuerdo cuál es, pero van a ser dos textos que van a ser en cipas y lo demás sí individual. Entonces después ustedes Gracias. me ¿El dirán cipa que sí podemos conformarlo un máximo que 3 personas? máximo tres. Sí, máximo tres. Ya más no, porque ya más es bus, es colectivo. Muchas gracias. Ok, listo, jovencitos. Entonces, que descansen, que tengan una buena noche y nos veremos la otra semana. Gracias, Edgar. Un abrazo. Listo, profe, Buenas Gracias, noches, Buenas profe. profe, noches que para Buenas todos. noches. Que descanse. descanse. Descansen. Clase. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Buenas noches.